Hola, muy buenas noches. Estoy otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Aún en Lucas capítulo 9, en esta ocasión quiero compartirte los versículos del 21 al 27. Esta reflexión se titula Agradecimiento. Y quiero que escuches con atención lo que el Señor te quiere decir esta noche, para honra y gloria de su nombre, esperando sea de gran bendición para tu vida, esperando que esas palabras que pues te vengo a compartir sean de gran bendición. Y voy a dar lectura a estos versículos del 21 al 27 del capítulo 9 de Lucas. Dice la palabra de Dios: Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el día del Padre. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos los que se van a conectar, en especial a Juan Méndez, a Olga Villanueva. Y pues vamos a comenzar a meditar sobre estos versículos que Lucas plasma aquí, comenzando con el versículo 22, que nos habla acerca de que Jesús quiere mostrar de nuevo y preparar a sus discípulos acerca de su muerte próxima. Estaba muy cerca ya cuando él iba a ser entregado a los sacerdotes, a los escribas, para ser crucificado. Y se los vuelve a mencionar a sus discípulos. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que notemos. En este versículo, cuando Jesús menciona a sus discípulos que va a ser entregado para morir, él también menciona y cita su resurrección. Es decir, que jamás Jesús, cuando mencionaba este episodio de su vida, que iba a ser entregado para morir, también recalca que al tercer día iba a resucitar. Y esto nos deja como enseñanza que debemos estar con esa esperanza de vida, que el Señor algún día va a regresar, que Él resucitó al tercer día, que Él vive y que va a regresar por los suyos. Por otra parte, en los versículos del 23 al 27, vemos cómo Jesús aquí en estas palabras donde les menciona que tomen su cruz, el que quiera venir en pos de Él, tome su cruz y que le siga, no significa que estaba Él poniendo una nueva condición para ser salvos. No. Significa que Él solamente estaba defendiendo la posición de los que ya somos salvos. Es decir, tomar la cruz y seguirle diariamente a Jesús significa renunciarnos a nosotros mismos. Es decir, así como Él tomó esa cruz aquella vez para ir rumbo a la crucifixión, es decir, para morir por nosotros, también nosotros debemos de morir a nuestros propios deseos de la carne. El seguir a Jesús, el tomar la cruz y seguirle, significa eso. Nosotros debemos de renunciar a los deseos de la carne para poderle seguir al Señor Jesucristo. No significa que por los problemas que tenemos o por las cosas o las circunstancias difíciles que tenemos, no significa tomar la cruz, apoderarnos de nuestros problemas. Eso no significa renunciar a nuestros deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Todos aquellos
deleites que nos provocan pues satisfacciones en la carne precisamente, que nos hacen pecar. El que Jesús les haya mencionado eso a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que un verdadero cristiano debe de hacer. Seguir a Jesús tomando su cruz significa morir a la carne, cerrar las puertas a los deseos de la carne. Es muy difícil, no cualquiera lo hace, pero cuando uno tiene la convicción de lo que es la verdadera salvación, es un deleite y un agradecimiento el renunciar a la carne, por amor, no por obligación, no porque lo diga Jesús en la Biblia, no porque lo diga Dios en la Biblia, en su palabra. Nosotros por convicción debemos de saber qué es la salvación, qué significa la salvación para nosotros. Y como agradecimiento, en libertad y en amor a Dios, viene la obediencia. En esta tarde yo quiero que medites tú ahí en tu corazón, en tu mente, que te pongas a pensar qué significa para ti la salvación. ¿Es solamente una forma de ser salvo? Sí, pero no es obligación. No, el Señor no te obliga a obedecer su palabra. Él solamente te dice, te menciona los mandatos, lo que debes de hacer para que tu vida sea bendecida. Pero Él no te obliga a nada. Él no te obliga a dejar cosas que tú no quieres. Cuando uno es salvo, cuando uno en realidad tiene la convicción de la salvación, en tu corazón solamente existe agradecimiento y por lo tanto viene la obediencia en amor, con la libertad que el Señor nos dio para elegir en qué hacer. En esta tarde yo te invito que te pongas y te hagas esas interrogaciones. ¿En tu vida te has avergonzado de la palabra o de Jesús? ¿Con tus hechos, con tu actitud? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos somos? Porque una cosa es solamente decir que crees en Dios o crees en Jesucristo, pero tu testimonio es otro. El seguir a Jesús no es nada fácil. El llevar la cruz no es nada fácil. Hay que tener la convicción necesaria en la salvación para así, con agradecimiento y con amor a Dios, obedecer su palabra. No por obligación, sino por agradecimiento. Entonces en esta tarde, ya casi noche, yo te invito que meditemos juntos qué estamos haciendo en el camino del Señor. Somos agradecidos ante el Señor con el hecho de que Él nos salvó, de que nos dio vida eterna, y por agradecimiento en el libre albedrío que Él nos dio, ¿le obedecemos en amor? ¿Estamos cerrando realmente las puertas a la carne? ¿O llevamos una vida desenfrenada, de vicios, de cosas que le desagradan al Señor? Porque la salvación la tenemos, pero no somos agradecidos, porque no tenemos la convicción en quien hemos creído. Cuando tenemos esa convicción en quien hemos creído, por agradecimiento y como muestra de ser nuevas criaturas, como hijos suyos, damos testimonio del amor de Dios. Nuestra vida cambia. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. En esta noche yo te invito que te pongas a pensar en tu salvación, en lo que estás haciendo en el camino del Señor. ¿Realmente eres agradecido al Señor? ¿Realmente en amor te diriges en tu vida en el camino del Señor? ¿Realmente estás obedeciendo su palabra? ¿O simplemente vives la vida por vivirla?
Es difícil llevar la cruz del Señor, como dice aquí. Es difícil. Pero cuando uno tiene la convicción de haber creído en Jesucristo, todo le es posible. Aunque las personas vean raro esto, las personas que no tienen a Jesús, de una vida transformada, cuando ven a una persona que antes le gustaba divertirse o le gustaba tomar bebida alcohólica o andar en fiestas y de repente, ¿qué pasa? Se aísla o se va, ya no toma, ya no consume bebidas. Dicen las demás personas, pues ¿qué le pasa a este? Nadie lo puede comprender hasta que se tiene una verdadera relación con Jesucristo. Y solamente aquel que ha tenido y recibido por convicción a Jesucristo pueda comprender a la persona la transformación de vida. Y no es por una obligación, no solamente porque no es que en la Biblia te prohíben todo es pecado, porque la Biblia te dice que no hagas esto, te dice que no hagas lo otro. El Señor Jesucristo nos dio libre albedrío para elegir. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, Él es transformado por Jesucristo, no la persona lo hace por sí mismo. El Señor Jesucristo va transformando su corazón, su mente, sus ideas. Y por eso es que ya no le llama la atención las cosas de la carne. Es la verdadera convicción. Y por agradecimiento, esa persona empieza a obedecer la palabra, empieza a hacer lo que Jesús le dice. Esto es en realidad seguir a Jesús. Esto es en realidad tomar la cruz y seguirle. Morir a la carne y seguirle a Jesús en el Espíritu. Si tú todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo te invito a que en tu vida lo recibas en tu corazón, para que sí veas una transformación en tu vida. No porque lo vayas a hacer tú, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, pero el Señor Jesucristo hace lo imposible posible y puede transformar vidas, no importa cuál pecado hayas cometido. Si tú vas a los pies de Jesucristo en oración arrepentido y crees que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, eres salvo y el Señor empieza a trabajar en ti, en tu vida. Empieza a quitarte esas cosas que antes te dañaban, incluso a curar tus heridas del corazón. Empieza a transformarte totalmente y cuando tú con tus propias fuerzas luchabas para dejar algo, un vicio o cualquier otra cosa, cuando recibas a Jesucristo, Él lo hace por ti. Él carga tu pesada carga y tu vida se vuelve más ligera y en paz. A pesar de las circunstancias difíciles, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esta noche yo te invito a que no eches en saco roto lo que en esta noche yo te estoy diciendo. El seguir a Jesucristo, el tomar su cruz y seguirle, es renunciarte a ti mismo, a tus pasiones de la carne y seguirle conforme a su voluntad, como agradecimiento a lo que Él una vez hizo por ti y por mí. El morir en la cruz, el resucitar el tercer día y que un día cuando Él lo decida, volverá por nosotros para heredarnos la vida eterna que Él ha prometido a los que hemos creído en su nombre.